Todo español digno de tal nombre tiene al menos un conocimiento básico de lo que fue la Reconquista. Pero esta gloriosa epopeya es atacada por los enemigos de España, desde dentro y fuera de nuestras fronteras, y el relato antiespañol ha calado entre bastantes incautos. Pensamos que conociendo mejor la tiranía sarracena en nuestro suelo, se desvanecerían muchas de esas simpatías por el bando invasor y finalmente perdedor. Quizá nos convenga empezar a recordar algunos nombres moros. Todo el mundo ha oído hablar de la expulsión de los judíos por los reyes católicos y de la de los moriscos por Felipe III, casi siempre sin explicar las razones que condujeron a ello. Pero ¿quién ha oído hablar de la expulsión de cristianos mozárabes en 1126 por el emir almorávide Ali ben Yusuf? Veamos qué dijo a este respecto el arabista e historiador Francisco Javier Simonet en su magna Historia de los mozárabes de España. Según nos cuenta Simonet, tras la expedición del rey de Aragón Alfonso el Batallador en 1125, los moros se vengaron salvajemente sobre los cristianos mozárabes. Dice Simonet: después de que los cristianos mozárabes hubieran llamado al rey de Aragón y tomado las armas por él, no pudieron seguirle. Porque los moros, muy irritados, se vengaron terriblemente sobre los infelices cristianos que permanecieron en sus hogares. El castigo, aunque atroz, no se ejecutó sin apariencias y color de justicia, pues según cuenta el referido cronista árabe, el cadí Abulnalid ben Rosh pasó a Marruecos a informar de lo sucedido al emir de los almorávides Ali ben Yusuf. Le contó largamente por qué tribulaciones habían pasado los musulmanes de aquel territorio a consecuencia del delito de los mozárabes que habían llamado a los rumíes, y declaró que estos cristianos habían roto por ello el pacto, y perdido todo el derecho a ser protegidos. Luego, por mandato del sultán, redactó una fetua o informe jurídico, según el cual los culpables, en caso de que se les quisiese aplicar la pena más suave, debían ser desterrados de su patria. El sultán adoptó este parecer, publicando un edicto en cuya virtud en el mes de Ramadán del año 520 de la Égira, septiembre a octubre del mismo año 1126, gran muchedumbre de cristianos mozárabes fueron deportados al África, sufriendo en el camino, como confiesan los mismos historiadores árabes, grandes trabajos y malos tratamientos, crueldad que algunos siglos después castigó la providencia en los moriscos expulsados de España, y tratados con rigor semejante. Orderico Vital pinta con sus propios y verdaderos colores el castigo atroz que ejecutó en los mozárabes la hazaña musulmana, diciendo: pero los cordobeses y otros pueblos sarracenos, cuando vieron que se habían ido muchos mozárabes con sus familias, se irritaron sobremanera. Por lo cual, y en fuerza de un decreto general, se arrojaron sobre los que habían quedado, los despojaron cruelmente de cuanto poseían, y los maltrataron terriblemente con azotes, cadenas y muchas injurias. A muchos de ellos los mataron con horrendos suplicios, y a todos los demás los arrojaron allende el estrecho, al África, y los condenaron a cruelísimo destierro, en odio de los cristianos a quienes había acompañado gran parte de ellos. Un autor árabe dice que estos deportados fueron establecidos en las cercanías de Fez y de Mequinez. La deportación no fue sin embargo tan absoluta, que no quedaran algunos mozárabes en territorio de Granada y de Córdoba. ¿Y dónde queda el mito de la convivencia entre las tres culturas en Al-Ándalus, cuando descubrimos que mediante decreto del califa almohade Abdelmumen se expulsó, algunos años después, no solo a los cristianos que quedaban, sino también a los judíos que no quisieron islamizarse? Dice también Simonet: la persecución de los almohades contra los cristianos no cesó pasados los estragos y trastornos de la conquista, antes bien, prosiguió constantemente bajo su dominación, formando parte de su sistema político. Habiendo sometido en poco tiempo la mayor parte de la España sarracena, Abdelmumen, sultán de los almohades, publicó un edicto ordenando que todos los cristianos y judíos que habitasen en sus estados saliesen de ellos dentro de cierto plazo, bajo pena de la vida y confiscación de sus bienes, exceptuando solamente los que quisiesen islamizar, pues estos entrarían a gozar los mismos derechos y condición que los antiguos musulmanes. En virtud de este bárbaro decreto emigraron los mozárabes y hebreos más sueltos y desembarazados, quedándose en su patria los que se hallaban cargados de familia o les era duro desposeerse de sus bienes y propiedades, los cuales abrazaron fingidamente el islamismo. Así lo refiere un historiador árabe en la biografía del célebre filósofo judío cordobés Maimónides, del cual dice que publicado aquel edicto, hizo pública profesión de la secta maometana, cumpliendo exteriormente con sus oraciones y prácticas, hasta que hallando ocasión oportuna, enajenó sus bienes, y recogiendo su precio, emigró de España con su familia y pasó a Egipto, donde unido con los de su propia secta, volvió a profesarla libremente.
Es de suponer que muchos mozárabes, por amor a su patria, familia y bienes, harían lo propio que aquel ilustre israelita, abrazando fingidamente la ley de Mahoma, y conservando en su corazón la fe de Jesucristo, con la esperanza de emigrar más adelante al país de los cristianos libres, o tal vez de que, sosegada aquella tormenta, volviese el cristianismo a ser tolerado como antiguamente. Los mozárabes emigrados irían a establecerse en el reino de Castilla y León, que el emperador don Alfonso el VII engrandecía a la sazón con muchas y gloriosas conquistas, contribuyendo a repoblar las ciudades y pueblos nuevamente ganados. Pero si muchos hubieron de emigrar, y no pocos prevaricaron por afecciones e intereses del mundo, hubo otros mozárabes más animosos y enteros, a quienes, siéndoles dura aún la apariencia de apostasía, cupo la gloria del martirio, derramando su sangre por la fe cristiana. Cónstanos por un cronista de aquel tiempo que los almohades ejecutaron las penas impuestas en su inicuo decreto, matando a muchos de los mozárabes y judíos que no pudieron emigrar, y apoderándose de sus casas, haciendas y mujeres. Desde entonces quedaron cerradas o destruidas todas las iglesias de las poblaciones dominadas por los almohades, y el culto público de los cristianos cesó por completo. A fines de aquel siglo el sultán almohade Yaqub al-Manzor, el vencedor de Al-Arcos, se vanagloriaba diciendo que desde la fundación de aquel imperio no había tolerancia ni clientela para el judío ni para el cristiano, ni quedaba en todo el país de los musulmanes en Occidente sinagoga ni iglesia. Hasta aquí este capítulo sobre la gran tolerancia de los árabes en nuestro suelo. Si te ha gustado conocer algo más sobre la historia ocultada de la tiranía islámica en España, dale a me gusta y difunde este vídeo entre tus amigos y familiares. Te recomendamos también suscribirte a nuestro canal, Herederos de la Tradición, en el que iremos recordando episodios y gestas de la historia de España, siempre desde una perspectiva católica, patriótica y tradicionalista. Dios te guarde muchos años.